Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El mundo esta semana amaneció completamente distinto. Como es público y notorio, se han dado una serie de ataques terroristas por parte del grupo terrorista Hamas en Israel. Unos hechos sin precedentes donde las víctimas han sido pequeños bebés, jóvenes que asistían a un festival de música y civiles en general en este territorio. Vamos a darle la bienvenida al analista e internacionalista Sami Eppel para conocer un poco más lo que trasciende de estos hechos y qué podría venir a partir de este momento. Muchísimas gracias por estar aquí. Usted adicionalmente es el coordinador para Latinoamérica del Foro Global para justamente evitar el antisemitismo. Gracias. Gracias, Gaby, a la orden. Quería que nos dijera en principio qué cambió, por qué el mundo cambió, por qué este hecho tan terrible se compara incluso con lo que sucedió en las Torres Gemelas aquí en Estados Unidos. Gaby, porque para Israel, un país pequeño, este tipo de acción terrorista, yo diría que es casi peor que lo que ocurrió aquí con las Torres Gemelas. Yo diría que es una especie de Segunda Guerra Mundial. Es tan absurdo el tener que ver. Yo tengo familia allá, tengo amigos y tengo gente que ha sufrido. El tener que presenciar esta carnicería, esta salvajada, este sadismo, porque es un sadismo que no está basado en ningún término humanitario, ni ideologías, ni de religiones. Esto no puede ser. Esto simplemente es un sadismo desenfrenado, donde, como tú bien dijiste al principio, los blancos fueron civiles. Esto no fue una operación militar. Esto fue una operación estrictamente de terror para ir en 22 diferentes poblados israelíes que le daban trabajo a los habitantes de Gaza. Los habitantes de Gaza cruzaban y trabajaban en esos mismos poblados. Y la gente de Hamas penetró en esos poblados, aprovechando que era una fiesta religiosa, aprovechando que era temprano en la mañana, aprovechando también que habían lanzado durante la noche miles de misiles, y entonces eso estaba causando, y mucha gente estaba en los refugios. Entonces, al estar encerrados en los refugios, no estaban en verdad vigilantes de lo que estaba pasando a su alrededor. Y muchas de estas personas que murieron en los refugios porque fueron violentadas las puertas, y una vez que violentaban las puertas, porque los terroristas iban casa por casa, Gaby, iban casa por casa buscando a quién matar, a quién violar, a quién descabezar, porque se ha dado el caso, tenemos hasta bebés que fueron descabezados, les cortaron la cabeza. O sea, que es una cosa tan absurda, tan increíble, que es hasta difícil de creer que esto pudiese pasar, y mucho menos en el siglo XXI. Israel obviamente ha declarado la guerra, pero quería que usted nos ayudara a entender exactamente lo que pasa allí, porque hemos visto mucha información contradictoria en donde más bien condenan a Israel de supuestamente estar atacando al pueblo palestino. Estamos hablando de un grupo terrorista, del grupo Hamas. La guerra se declara contra estas personas en particular que actuaron de manera tan sanguinaria. Obviamente. O sea, la guerra no es contra el pueblo palestino ni contra ningún pueblo en particular. Es específicamente contra esta gente, pero contra la gente de Hamas. Pero resulta que el que maneja Gaza es Hamas. Entonces, el que se esconde dentro de las mezquitas, de los hospitales, de las escuelas, es Hamas. Es un grupo terrorista.
Es un grupo terrorista que se apoderó de 2 millones de personas y los utilizan como escudos humanos. Entonces, yo entiendo que no hay remedio que para llegarle a un terrorista que se rodea a propósito de civiles, muchos de ellos inocentes, a lo mejor hasta niños. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando Israel responde, por ejemplo, a un lanzamiento de cohetes desde una escuela? Israel trata de lo más quirúrgicamente posible destruir el lanzacohete o la gente que lanza los cohetes. Pero resulta que cuando llega la bomba para destruir el lanzacohete, la gente de Hamas tiene esa escuela llena con niños y obligados a estar ahí. Y entonces, claro, va a ocurrir muertes civiles entre los palestinos de Gaza. No hay remedio. Pero ¿quién es el verdadero responsable de esto? Se está tratando de hacer responsable a Israel de esto. No, porque ellos son los que están... No, señores. ¿Quién causó esto? ¿Quién está disparando? ¿Quién es el que está lanzando los misiles? ¿Quiénes fueron los que rompieron? ¿Quién se llevó a los rehenes? Se llevaron entre 100 a 150 personas, niños, mujeres, ancianos, mujeres violadas, y se los llevaron los tienen como rehenes. ¿Qué clase de acción es esta? Entonces, ahora van a criticar a Israel por defender a su gente. Ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Desgraciadamente, el sistema de propaganda que tiene estas organizaciones terroristas son muy bien pagadas y son muy efectivas, porque todo esto ya estaba preparado de antemano. Y de pronto vemos que ahorita hasta en universidades americanas, hace unas horas atrás, en la Universidad de Harvard, imagínate, en la Universidad de Harvard, un grupo feminista se declara a favor de Hamas, cuando las mujeres son irrespetadas, en Gaza no existe la libertad femenina. Tienen que ir de acuerdo a las leyes islámicas radicales. Lo mismo, por ejemplo, con los gays. Los gays no son permitidos, son asesinados por Hamas. Pero en Harvard, y al igual que muchas otras universidades en Estados Unidos y en el mundo, ayer, hoy y posiblemente mañana también, se están dando manifestaciones a favor de este salvajismo. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo el mundo cambia de esta manera? ¿Por qué cuando ocurrió lo de Al Qaeda en las Torres Gemelas? ¿Por qué cuando vino lo de ISIS y el califato con los 300.000 muertos en Irak y en Siria? Cuando encerraban a una persona, a un cristiano, precisamente, en una jaula y le prendían fuego en Siria. Y tomaban a las niñas y las vendían como esclavas sexuales. La gente se preocupó por eso y se fue a combatir tanto a Al Qaeda como a ISIS. Y se venció. Y no salió nadie, ni del gobierno americano, ni de otro gobierno, y de ninguna organización, mucho menos de una universidad, a estar a favor de Al Qaeda o de ISIS. Pero y ahora, es que incluso hemos visto a gobiernos, por ejemplo, el de Venezuela abiertamente se mostró a favor de Hamas, y usted señalaba algo muy interesante justo antes de que comenzara la Asamblea General de Naciones Unidas, y es que cada vez son menos democracias en el mundo. Eso tiene un impacto directo. Mientras menos democrático es el mundo, más a favor va a estar de este tipo de grupos, independientemente de las cosas atroces que cometan. obviamente, Gaby, porque no hay manera, o sea, la única manera es la libertad, digamos, la libertad de expresión, que hoy en día está siendo hasta mal utilizada, porque tenemos tanta información, que
que tenemos una sobrecarga de información también y la gente no puede procesarla. Entonces, los enemigos de la civilización, porque estos son enemigos de la civilización, no importa que tengan títulos universitarios, son enemigos de la civilización. Están en las Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que ellos quieren? Destruir el mundo civilizado y convertirlo en otra cosa. No sabemos lo que quieren hacer, pero obviamente devolvernos posiblemente a una edad de piedra, pero ya sin piedras. Entonces estamos hablando de cosas terribles que están ocurriendo en el mundo y que la gente no lo puede procesar por lo que dije anteriormente sobre la sobrecarga de información. Entonces, ¿qué ocurre? Que los enemigos de la civilización se aprovechan de esta sobrecarga para inyectar información falsa. Por eso los que trabajamos en la media sabemos, porque lo sabemos a ciencia cierta, que más de la mitad de la información que está en la calle es falsa. Es lo que llaman fake news. Entonces, la gente está cambiando educación por información. Y al irse simplemente a la información y no a la educación, reciben información falsa y eso es lo que está cambiando el mundo civilizado hoy en día. Y lo estamos convirtiendo en un mundo no civilizado. ¿Qué civilización puede permitir esta salvajada sadística que ocurrió en Israel? Y sin embargo, uno se asombra y dice, bueno, ¿cómo es posible que profesores en universidades, que alumnos, que miembros de partidos políticos, aún aquí en Estados Unidos, hay 3 miembros del Congreso americano que están a favor de Hamás? ¿Cómo se explica eso? Ellos en alguna vez estuvieron a favor de Al Qaeda o estuvieron a favor de ISIS. No, pero ahora están a favor de Hamás. ¿Por qué? Porque el blanco son los judíos. Y por eso es que me estoy dirigiendo a los que me están escuchando como experto en el tema del antisemitismo. Esto no es solamente antisemitismo puro, antisemitismo destilado a un nivel impresionante, sino que también este es un atentado contra la civilización. No piensen los que están viendo esta transmisión que esto es simplemente contra los judíos. No, están matando unos judíos allá en Israel. Bueno, son mujeres, son niños, son ancianos. Bueno, no, señores. Esto les va a caer al mundo entero. No solamente en su conciencia, sino en la realidad. Eventualmente, esto va a venir a tocarles la puerta a todos ustedes. Sí, hablando justamente de ese mundo entero, ¿cómo ve usted la posición, por ejemplo, de China, la que puede tomar Rusia en las próximas horas y sobre todo también esa actuación? Irán está negando estar detrás de estos ataques, pero ha asegurado su líder que besa las manos de quienes perpetraron este ataque a los israelíes. ¿Cómo ve usted esa configuración mundial e incluso el conflicto que se vive en Ucrania? ¿Todo esto se podría compaginar, esa tercera guerra mundial que también la han venido mencionando algunos analistas? Mira, ciertamente, podríamos hasta decir que la tercera guerra mundial ya empezó, porque no tiene por qué ser una guerra caliente, aunque en Ucrania se está muriendo la gente, en Israel se está muriendo la gente también, en otros países también. Pero en el tema específico que estamos hablando hoy en día, por ejemplo, ya que mencionaste Irán, hay algo que está claro. Fue publicado en uno de los periódicos más respetados del mundo, el Wall Street Journal, un estudio que ellos hicieron y que lo dan a conocer, lo escribieron, no lo estoy inventando yo, de que esto fue planificado. Me refiero al ataque terrorista de Hamás contra civiles israelíes. Fue planificado por Irán, fue financiado por Qatar y fue ejecutado por los terroristas de Hamás. Esa es la verdad de lo que ha pasado. Por eso es que sale el famoso líder supremo de Irán a decir que él le besa las manos
a los terroristas eh, de Hamas, por haber matado, por haber violado, eh, por haber sido sádicos con, con, con personas inocentes. Y eso lo están apoyando la gente, universidades, organizaciones, hasta países que reciben dinero en particularmente de Qatar. Qatar, mira, esto ni siquiera ha salido en ninguna parte, Gaby, porque hay mucho poder por detrás. Qatar tiene Al Jazeera, por ejemplo, una red de noticias del tamaño de CNN o de Fox, una cosa tremenda en el mundo entero. Tienen muchísimo dinero y son solamente 300,000 habitantes ciudadanos que tiene Qatar. Eso es todo, pero tienen una fortuna inmensa de dinero. Son el mayor contribuyente, óigame bien, el mayor contribuyente a las universidades norteamericanas es el Reino de Qatar. ¿Qué están buscando ellos y quiénes podrían ser sus principales aliados? ¿Podría incluirse allí países como China y como Rusia en el futuro? Sí, ciertamente, Gaby. Esos son países dictatoriales que a ellos en verdad no les importa su población. Es lo mismo que Irán. No me van a decir a mí que Irán o que la gente de Hamas están preocupados por los palestinos. No, a ellos no les importan los palestinos. Los palestinos para ellos son fichas para mover en un tablero mundial. Lo mismo está ocurriendo con China y lo mismo está ocurriendo con Rusia. Ellos a sus propios ciudadanos los ven como tontos útiles, como gente para utilizarlos, para sacrificarlos si es necesario. Entonces, estos son movimientos anticivilizatorios. O sea, por eso es que yo hablo y la gente a veces a lo mejor no me entiende. Yo digo que estamos enfrentando el final de la civilización, porque la civilización como la conocemos hoy en día no es lo que está buscando Rusia, no es lo que está buscando China, no es lo que está buscando Irán, no es lo que está buscando ni siquiera Qatar. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando un mundo diferente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo van a configurar? Ellos mismos no lo saben todavía, pero lo que sí quieren es el poder sobre la situación, sobre sus ciudadanos y sobre posiblemente el mundo entero. Y entonces vemos esta salvajada sadística que ocurre y de pronto hay gente que se sorprende de que en las Naciones Unidas no lo están condenando. No hay condena contra un acto terrorista de esta magnitud. Entonces, ¿qué pasa si esto le pasaría, por ejemplo, a un país como ellos? Mira, hablando de China. China tiene campos de concentración de millones de personas, de musulmanes, por cierto, los uigures, están en campos de concentración en China. Y por otro lado, ellos son aliados, los chinos, el gobierno chino, son aliados con los radicales islámicos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está la solidaridad acá con religiosa? Tampoco existe. ¿Por qué? Porque este es un movimiento tan violento, un movimiento tan anticivilizatorio, que ya lo hemos visto. El heredero de Al Qaeda y de ISIS se llama Hamas, se llama Hezbollah. Y qué casualidad que ambos dos son entrenados, son proxies de Irán, pero son financiados por Qatar. ¿Qué debe hacer entonces Estados Unidos ante esta realidad? E incluso hay críticas específicas por el envío de billones de dólares a Irán como parte de esos acuerdos. ¿Cuál debe ser ahora la respuesta? Estados Unidos tiene que cambiar radicalmente con respecto a Irán y también su respaldo a Israel, porque incluso veíamos que ni siquiera se estaban reuniendo los mandatarios, algo que preocupaba muchísimo a la comunidad judía. Claro. Mira, la respuesta, los Estados Unidos tuvo
oportunidades de haber controlado a Irán y no lo hizo. En el 2005, 2007 y 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, unánimemente, incluyendo a China y a Rusia en aquel momento, habían pasado una resolución ordenando a Irán a detener su programa nuclear, por ejemplo. Ya está. Ordenado no es que una resolución X, no, era un mandato. Y con el 2012 los iraníes vinieron a los Estados Unidos a pedir, bueno, señores, estamos en una mala situación, la economía está mal, queremos, bueno, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos de ese momento no les dijo simplemente, bueno, no hay problema, nosotros quitamos las sanciones que les han hecho tanto daño a ustedes y ustedes lo único que tienen que hacer es cumplir con esto y entonces se quitan las sanciones y su pueblo puede volver a progresar. Los Estados Unidos no lo hizo, sino que entró en una negociación con Irán en la que todavía estamos metidos. Y entonces eso cambió con la siguiente gobierno americano. Ahora volvió a cambiar otra vez hacia favorecer a Irán, al punto de que las sanciones que existían sobre Irán o que existen sobre Irán no están siendo cumplidas. El gobierno americano no cumple las sanciones que ellos mismos pusieron. Eso le ha dado a Irán no solamente los 6 billones de dólares que pagaron por este grupo de rehenes que tenía Irán en su poder, sino que fueron otros 50 billones de dólares que le entró a Irán por el petróleo que lograron vender. Irán hoy en día está vendiendo 2 millones de barriles diarios en el mercado mundial y no hay sanciones. Entonces, obviamente, hay responsabilidad de este gobierno en lo que está pasando. ¿Deben cambiar su política? ¿Cuál sería su recomendación a partir de este momento? Bueno, primero de reconocer que los regímenes tiránicos, los regímenes que oprimen a su propio pueblo, o es que la gente piensa que es que Irán, está todo el mundo feliz en Irán con los ayatolás. No, la mayoría del pueblo iraní no los quiere, pero están dominados. Recordemos una cosa, Gaby, cuando ocurre el secuestro institucional, que es lo que ha ocurrido precisamente con los movimientos islámicos, que el Islam radical ha tomado la agenda del mundo musulmán. Entonces mucha gente piensa, wow, es que todos los musulmanes son unos terroristas. No, no es cierto. Pero la agenda de ellos, ¿quién la maneja? La manejan los grupos radicales islámicos, la hermandad musulmana. Entonces, no tenemos remedio que enfrentar esto como países, porque al fin y al cabo tenemos que decir, bueno, Irán es un enemigo. Irán no es un enemigo. El pueblo iraní no es el enemigo de los Estados Unidos, pero el que maneja Irán, el que tiene el poder en Irán, es un enemigo de Estados Unidos. Es más, al punto de que ellos terminan cualquier reunión que tengan gritando una consigna que dice muerte a Estados Unidos. Death to the USA. Death to Satan. El Satán, el gran Satán son los Estados Unidos. Entonces, ¿estamos claros o no estamos claros? ¿Qué es lo que no tiene claro el gobierno americano con respecto a esto? Yo no lo entiendo. ¿Por qué ese ánimo de estar tratando siempre de acomodar a los ayatolas? Cuando estamos hablando de enemigos acérrimos. Si los ayatolas pudiesen hacer lo que jamás hizo con los israelíes civiles en los últimos días, en el sadismo, el terrorismo, la muerte, la violación, el asesinato, la toma de rehenes, lo pudieran hacer en Estados Unidos, lo harían. ¿O es que no lo hicieron ya? ¿O es que aquí se olvidaron de que cuando en el año 79
el ayatolá Khomeini tomó el poder en Irán, ¿qué hicieron? Fue la primera acción. Secuestrar a los diplomáticos americanos, a todos los diplomáticos americanos y personal de la embajada americana, y tenerlos secuestrados por 444 días. Nos olvidamos de eso. ¿Qué pasó en el año después, unos años después, en el año 87? En Beirut, 242 soldados americanos que estaban en una misión de paz en Beirut fueron asesinados por Hezbollah en Beirut. Tomando en cuenta esto, ¿usted cree que el pueblo americano hoy en día está en riesgo, sobre todo porque a todos los aparatos de inteligencia, no solo de Israel, sino del mundo, se les escapó este ataque? ¿Podrían estar planificando ataques en otras naciones del mundo y particularmente dentro de Estados Unidos? Yo creo que sí, Gaby. Yo creo, desgraciadamente, yo creo que sí. ¿Por qué te lo digo? Porque ¿cómo es posible que se haya visto no solamente el apoyo de gente ligada al gobierno, sino del mundo académico y también en la calle? Hemos visto manifestaciones en diferentes ciudades americanas a favor de Hamás. ¿Cómo es eso posible? O sea, entonces tenemos terroristas o posibles terroristas, porque no podemos acusar a alguien que sale con una banderita a decir, ese es un terrorista. Pero ¿por qué está esa persona ahí entonces? ¿Cómo puede alguien salir a la calle en Nueva York, en San Francisco, en Chicago, a decir que está de acuerdo con Hamás, con esta salvajada sadística que ocurrió? Y sin embargo, no parece pasar nada. Entonces, algo está pasando, Gaby, donde la sociedad se está debilitando. Los principios éticos, morales, religiosos, familiares de la sociedad norteamericana y del resto de la sociedad civilizada del mundo se están debilitando, y ese debilitamiento nos puede llevar a la desgracia. Finalmente, ¿qué cree que debe hacer Estados Unidos? ¿Tiene que apoyar completamente en materia militar a Israel? Quizás no enviando tropas, pero sí dando equipos. ¿Podría equipararse con la ayuda que envía actualmente a Ucrania? Mira, Israel recibe, en verdad, cuando lo vamos a, si quieres compararlo con Ucrania, Israel recibe muy poco, a pesar de que es sustancial. Israel recibe 3.8 billones de dólares al año en ayuda militar de Estados Unidos. Oye la cifra, 3.8 billones. En 2 años se le ha dado a Ucrania 150 billones de dólares. O sea, las diferencias son enormes. Claro, la gente va a decir, bueno, pero es que Ucrania se está enfrentando a Rusia. Entonces, esto es una guerra contra Rusia, utilizando a Ucrania como una ficha para que sean los que den la lucha. Mira, todo eso es posible, pero en el tema de Israel, Estados Unidos definitivamente tiene que tomar una decisión con respecto a los movimientos terroristas. Allá hay 9 americanos confirmados, 9 ciudadanos americanos muertos, asesinados, violados por Hamás, más los que tengan de rehén, que no se sabe cuántos son. Y entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a hacer lo mismo que hizo con Irán y decirle, bueno, le voy a pagar $1 billón por cada rehén. Entonces estamos pagando las consecuencias de una política errada con respecto al terrorismo. El terrorismo no es para, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo. ¿Cómo me voy yo a poder asentar a hablar con alguien que de pronto entra en mi casa, ¿ok? Y asesina a mi familia enfrente de mí y me va a pedir después, bueno, vamos a sentarnos a tomar un café y conversemos? No, señor. El terrorismo tiene que ser combatido. No es una cuestión de vamos a sentarnos a conversar. Esto no es una cuestión de diplomacia.
no es una cuestión de diálogo. ¿Qué diálogo puedes tú tener con un salvaje, con un sádico, con un criminal, con un asesino? Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Gracias, Gaby. A la orden. Eran las declaraciones de Sami Eppel, quien es experto, analista internacional y también forma parte como coordinador para América Latina del Foro Global Antisemitismo. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.